buenas noches. Aquí estamos nuevamente en el piso del Canal 22 haciendo el interés nacional y como siempre en la compañía de mi queridísimo Adrián Salvucci. ¿Cómo te va, Adrián? Muy bien, Enrique. Gracias por esta nueva invitación a este programa tan importante en el Canal 22. Y ya hemos tocado en anteriores entregas toda la problemática de la guerra psicológica y nos pareció oportuno en ampliar un poquito el panorama. Es más, lo vamos a hacer entre hoy y el miércoles de la semana que viene. Pero vamos a hacerlo en dos partes y lo vamos a llamar el ABC de la guerra psicológica, porque en vez de quizás tirar conceptos generalizados o algo que uno diría, bueno, es un poco vago, un poco laberíntico, un poco seguirle el curso, a esto sí se le puede seguir el curso. Y lo vamos a hacer desde un punto de vista científico, con nombre y apellido. O sea, cuando hablamos de la guerra psicológica, se tiende desde luego a hablar siempre de la psicología colectiva, hasta se puede llegar a hablar de ciertos conceptos que suenan un poco místicos, en algunos casos religiosos, pero esta vez lo vamos a hacer en forma científica. ¿Por qué? Porque vamos a evaluar un informe secreto de la CIA que estuvo bajo llave y totalmente escondido durante 20 años, hasta que finalmente hace otros 20 años, en el 2003, se fue dado a conocer. La compleja mente humana. La mente humana es un laberinto desconocido. ¿Y qué tiene que ver esto con el interés nacional? ¿Por qué nosotros hoy, en el marco de nuestra saga El Interés Nacional, abordamos esta temática? Por una cuestión fundamental. Estamos en guerra. La madre de todas las guerras es la guerra psicológica. Nuestro enemigo lo sabe perfectamente y por eso la guerra nos la hacen psicológicamente. El propio Sun Tzu decía en su Arte de la Guerra, si hay guerra, que tu enemigo no se entere. Bueno, nos están haciendo la guerra hace años. Y acá nadie se da por enterado porque ellos saben cómo funciona el campo de batalla que han elegido para esta guerra y son nuestras mentes y si queda algo en algún lugar de nuestras conciencias. Y claramente si uno diría, bueno, pero ¿cuál es el eje de todo esto que están diciendo ustedes? Es que nos mantienen dormidos, nos duermen, nos han adormecido y luego a ver qué podemos hacer para que no se despierten, para que sigan dormidos. Y una de las tantas formas, porque si quisiéramos abordar todo sería casi imposible, pero sí vamos a ir en más detalle la semana que viene, no esta semana. Sí saben, porque esto lo conocen y lo conocen muy bien, que en realidad nos confunden con la siguiente idea. Mi mente, ¿quién soy yo? Mi propia autoconocimiento, autoestima. Bueno, vos te conocés desde tu cerebro. Pero no, desde el cerebro. Pero la mente, ¿dónde tiene lugar? Es el cerebro, que es un órgano físico, que es un órgano que uno lo puede definir, y muy interesante, hasta lo puede pesar, no sé, creo que pesa 1,5 kilos o lo que fuera. Sos muy generoso. Algunos tienen menos que eso, sí, algunos lo tienen lleno de aire o de otras cosas mucho peores, pero digamos de un ser humano trabajador, común, más o menos normal. Pero cuando nos dicen lo que vos percibís, entendés, comprendés, despertás, te dormís, es todo una función que hace tu cerebro, lo cual es verdad. Pero cuidado, el cerebro nos atrapa porque justamente nos impone quedarnos en el mundo físico y fuera del mundo físico no hay nada. Lo demás son imaginaciones. Pero tengo una mente, no importa, la mente es función del cerebro. En realidad está el cerebro con algunas reacciones químicas, reacciones hasta electromagnéticas y fuera de eso no hay absolutamente nada. ¿Y cuál es el peligro de eso? Bueno, no por nada, todos hemos visto alguna foto de un cerebro humano, cuando alguien se murió o algo por el estilo, sacan el cerebro humano y ¿qué es? Es un laberinto. La forma del cerebro humano son laberintos, caminos que van y vienen, que se repliegues, que se enciman sobre sí mismos, y sí, gracias a Dios hay neurólogos que nos dicen directamente, bueno, en esta parte del cerebro estaría esta función, en esta otra parte estaría esta otra función. Alguien que ha tenido
una herida en el cerebro por un accidente, por un golpe, por una enfermedad, por lo que sea, dicen, bueno, tiene que recuperar esta parte y si no recupera esta parte deja de respirar o lo que fuera. Pero claro, al decirnos solamente lo único que existe, que tiene realidad física, es el cerebro físico, nos encierran en ese laberinto. Y esa es una de las los primeros pasos de quienes controlan todo, es convencernos que en el cerebro está todo, fuera del cerebro no hay nada. Todo está dentro del cerebro y es fácil demostrarlo, llegado el caso, porque dicen, bueno, cuando alguien se muere y ya no tiene más el cerebro alimentado por sangre y no está más. Y sí, efectivamente, esa es la impresión, pero la mente es otra cosa. Hoy en día es casi tabú decir, bueno, pero no hay otras cosas que a lo mejor no son directamente físicas, pero la mente no está solamente encerrada en el cerebro. No puede ser que también esté fuera del cerebro algunos aspectos que pueden estar luego cuando esté el cerebro o no. Es más, a todos nos pasa a diario. Yo estoy ahora despierto, pero esta noche voy a tener sueño, me voy a dormir. Como el cerebro un poco se apaga, por así decirlo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que la mente desapareció? ¿Que se esfumó? ¿Que no existe más? ¿Que se destruyó? En mis sueños yo estoy igual o por lo menos me siento igual de despierto que lo que me siento ahora en este momento charlando contigo, que no sé si esto será un sueño o una realidad. Pero no nos vamos a meter en laberintos tan complejos de debate filosófico. No es nuestro objetivo hoy. Sí, sépanlo. Estamos al tanto de toda la cuestión metafísica y mística, pero hoy lo que queremos abordar es cómo ellos, el enemigo, nos ven a nosotros y nos abordan. Es verdad, ese es el tema clave hacia el cual queremos ir. Y digamos algo muy simplista, lo estoy diciendo a alguien que no es profesional, yo no soy neurólogo, no tengo esos conocimientos físicos, pero uno indagando un poquito va viendo que en nuestra mente, en este cráneo, evidentemente hay partes que se dedican a una cosa y partes que se dedican a otra cosa. Entonces, por ejemplo, se habla mucho hoy en día, y lo estoy diciendo con imperfección, y cualquier profesional me podrá corregir y lo aceptaría en un 100%, pero se habla de que tenemos un cerebro izquierdo y un cerebro derecho. O sea, son dos hemisferios, que es muy común en el cuerpo humano. Tenemos también dos pulmones, por ejemplo, para dar un ejemplo. Y en el cerebro izquierdo se dice que ahí está aquella parte de las funciones cerebrales y mentales despiertas y a veces también adormecidas. Es más, el que más duerme es el cerebro izquierdo, más que el cerebro derecho. En el izquierdo está el concepto de comprender el mundo. Ahora, mañana, ayer. En base a lo que me pasó ayer, planifico para mañana. Por más que yo nunca vivo ni ayer ni mañana, siempre todos vivimos en el presente. Bueno, pero en base a mi experiencia de lo que pasó ayer, en un reloj que sé cómo utilizarlo, me puse de acuerdo con Enrique que mañana a las 10 de la mañana nos vamos a encontrar en una pizzería para charlar. Perfecto. Pero en realidad esas funciones que son racionales, que hasta me permite tener miedo, cuidado con esto, me permite imaginar miedos, no solamente en base a la experiencia, sino decir, bueno, ¿y si me pasa esto mañana? ¿Y si tomo este avión y se viene abajo, como le pasó a ese 787 de Air India a principios de este año, que apenas despegó y se chocó abajo, se vino abajo y mató a 200 y pico de personas? O sea, los miedos son función del cerebro izquierdo en gran medida. Y está totalmente separado de lo que se conoce como, o se determina que es el hemisferio derecho. Y el hemisferio derecho opera de otra manera. Vive en un permanente ahora. Es más, no tiene voluntad, no tiene el concepto del miedo igual. Tiene que ir a alguna parte, va y lo hace, ve todo, es creativo, es intuitivo, se basa en base a lo que le viene, la información que le viene del cerebro izquierdo, que le dice, cuidado con esto, no tenés miedo, vas a llegar tarde, y acepta todo y lo transforma más que nada en lo que son sensaciones, emociones, intuiciones. De manera que si yo logro controlar el cerebro izquierdo para determinadas funciones y desde ese cerebro izquierdo hacer que el cerebro derecho se sienta bien, no tan bien, calmo, no tan calmo, o estúpido, que es lo que se ha logrado hoy en día, que los cerebros estén básicamente idiotizados, ahí empezamos a tener
indicios principales o iniciales de lo que es el control de otra mente humana. Porque ya se dieron cuenta, controlar a alguien con cadenas o atándolo es demasiado burdo. ¿Cómo hago para controlar su mente, su cerebro, según la visión que usted quiera tener, para que haga lo que yo quiero que haga sin que siquiera se dé cuenta? Bueno, es a partir de ahí que vemos cómo hay distintas formas de hacer estas evaluaciones, distintas formas de verlas, y muchos científicos lo han evaluado. Y lo más interesante, esto se evaluó muy especialmente en un informe, que vamos a dar datos mucho más concretos en el próximo programa, la CIA. ¿Y la CIA por qué lo hizo? Porque lo quiere utilizar a ver si se puede controlar, si hay ciertas personas que por su formación, su capacitación, su entrenamiento, yo puedo hacer que pueda utilizar aquellas partes del cerebro que normalmente no lo hago, y lo recluto y trabaja para mí, y empezaron a evaluar cosas tan alocadas, esto hace 42 años que lo hicieron, tan alocadas como puedo mandar a un soldado, no a espiar, estamos hablando de la época de la Unión Soviética, no a espiar en los soviéticos metiéndose en el Kremlin, no, puedo hacer que sentado en el living de su casa pueda utilizar ciertos poderes latentes, pero no del todo conocidos todavía, para que vaya en su mente, en su psiquis, en su parte psíquica, no física, sino psíquica, al Kremlin y saber a dónde tiene que ir, intuirlo para poder decir, acá están los cerebros. ¿Y quiénes son los agentes del...? Son estos agentes. ¿Y qué es lo que empiezan a hacer en mi país, Estados Unidos, en este caso? Y piensan hacer esto, planifican hacer esta serie de cosas. Se hicieron la pregunta clave. ¿Puede uno empezar a evaluar y controlar esa parte de la psiquis humana que es, en parte sí está ligada al cerebro, pero en otra parte está ligado a otras cosas que no entienden? Recién se empezaban a entender en aquella época, por eso estudiaron aspectos físicos, aspectos psíquicos e incluso algún aspecto religioso para ver si podían utilizarlo con fines militares. Adrián, esto que estás contando parece el guión de una película de Hollywood directamente, pero entendamos, es así, la propia CIA está involucrada en esto. Y si vamos más allá, del otro lado del océano, en Londres, en el Instituto Tavistock, también hicieron desarrollos de esta naturaleza. En la próxima vamos a hablar específicamente el de la CIA, que es el que más nos involucra, ¿no? Pero en la historia misma, el proyecto MKUltra, los candidatos de Manchuria, vienen de la época de la Guerra de Corea. Por eso al conejito de Indias que lo usaban en las pruebas de este control mental que se llamó Proyecto MKUltra, lo llamaban candidato de Manchuria. Sí, Manchuria es la región de la península de Corea. Bueno, exactamente por eso es que acá tenemos un primer punto de vinculación, que era que estas técnicas que tenían los coreanos del norte, los coreanos malos según el mundo actual, los del norte son malos, los del sur son coreanos buenos, lo que hicieron fue recurrir a ciertas tradiciones muy ligadas, casi totalmente ligadas, a lo que es la religión del budismo, aunque yo mismo me freno y digo, ¿el budismo es una religión realmente o es una técnica? Dejémoslo ahí nomás. Porque en Occidente nos es muy difícil penetrar en lo que son las técnicas del budismo, que hay muy distintos budismos, el budismo chino, el budismo zen japonés, el budismo tibetano, especialmente el budismo tibetano, de las altas montañas del Tíbet, bueno, y decir todo eso, englobalizarlo como una religión, puede que sí, puede que no, pero no. ¿Nace de qué? Del hinduismo. Sí, tiene más características de religión, pero es muy multifacético, es politeocrático, no creen en un dios, creen en muchísimos dioses. Y el drama ya ahí nos encontramos con ¿de dónde estamos nosotros? ¿De dónde venimos nosotros? Somos de religión cristiana, católica, protestante, unipersonal, por supuesto, un único dios, monoteísta occidental. Si son mahometanos, o sea, islámicos, también monoteístas, y descienden, porque dirían, como lo dicen, y porque es una realidad histórica, bueno, pero tienen un padre en común, el judaísmo. Pero acá les dejo una idea. ¿El judaísmo es una religión? Como fe, y si me están escuchando algún judío, pido disculpas si se siente insultado, porque si uno lee los libros sagrados, no voy a mencionar al Talmud, que tiene
las bases, las semillas de la magia negra babilónica. No lo vamos a tocar, no en este programa. Pero si uno lee la Torá, lee el Antiguo Testamento, sí hay muchas partes poéticas, pero una religión debe ser aquella fuerza que a mí me prepara, hoy estoy vivo, para que el día que me muero, saber cómo relacionarme con Dios, cómo fusionarme con Dios, cómo ser abrazado por Dios. No importa, cada uno utilizará la metáfora poética que mejor le parezca. Pero si uno lee los libros sagrados judíos, básicamente sí hablan de un Dios, Jehová, pero en realidad habla de un Dios que no le prometió la fusión conmigo cuando te mueras. Te recibiré y entenderás la realidad cósmica. En realidad, básicamente, lo que dijo Jehová es: te prometo esta tierra. Si me obedeces en esto, esto, esto y esto, esta tierra será tuya. Y si de repente encontrás, y esto es muy actual, que está habitada, el libro de Deuteronomio, por ejemplo, entre varios más, dice, bueno, pasa, la orden que da Dios es, pasa a filo de espada, o sea, de huello, a todo hombre, mujer, niño, animal, lo que sea, animales también, y será tu tierra. Te la doy porque yo te la he prometido. Que esto lo digo no solamente como una explicación de este monoteísmo originario, como así se le llama, judío, sino porque es lo que está pasando hoy en día. Hoy en día no es que Israel está diciendo por razones geopolíticas, quiero Palestina porque los ingleses me la prometieron en la declaración Balfour. Porque uno podría preguntar, que es la pregunta que hay que hacer geopolítica, ¿y desde cuándo Inglaterra era dueña de toda Palestina? Desde que ganaron la Primera Guerra Mundial. Ah, pero ¿qué tiene eso que ver con Dios? Nada, no resiste un análisis. Pero si yo digo, no, esta tierra es mía, porque Dios me la prometió, es mía, me la prometió, ¿dónde? En la Torá, en el Antiguo Testamento, en este libro, entonces yo lo que hago acá no es una guerra, no es asesinar a cientos de miles de palestinos por enésima vez, no, estoy cumpliendo un mandato de Dios. Esta tierra es mía, ¿por qué? ¿Porque te la dio Inglaterra? No, me la dio Dios. Entonces, a partir de ahí, geopolíticamente esto cambia mucho. Y ya estamos entrando en lo que es parte de la psicología colectiva, porque nos están explicando que más allá de que las religiones tienen básicamente dos caminos. El camino gnóstico, que es penetrar, superar la realidad, tener un salto cualitativo perceptivo de cómo uno ve el mundo, las cosas, la naturaleza, la poesía, las intuiciones, todo el universo llegado al caso, o decir, no puedo, despertar eso lleva tiempo. Ese es el budismo, entre paréntesis. Despertar eso lleva mucho tiempo, lleva mucho trabajo, lleva mucho esfuerzo. Prefiero aceptar a alguien, aunque sea una persona, o dos, o cinco, o una escuela, o un Sanedrín, que diga, yo ya estuve, hablé con el señor de arriba y me dijo las cosas son así, 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 las escribo, este es un dogma de fe, lo tenés que aceptar sí, o si no, no sos de esta fe. Que guarda que eso pasa en muchas confesiones cristianas, entre paréntesis. A ver, hay una cosa que tenemos que entender y es el gran problema de las religiones occidentales monoteístas, y casualmente es el gran problema de Occidente, y es el punto más débil que tiene Occidente por el cual va a sucumbir en el próximo siglo. Acá la diferencia fundamental viene de la propia etimología de la palabra religión. Religare, conjunto de reglas. Ese conjunto de reglas no las redactó Dios. Los redactaron los sacerdotes. ¿Con qué objetivo? Mantener controlado al rebaño. Hasta en la propia religión cristiana esto es así, ¿no? No crean que acá estamos hablando de una o de otra religión monoteísta. No. La propia religión cristiana tiene la figura del pontífice. ¿Qué es el pontífice? Es el administrador del puente. ¿Qué puente? El puente entre el mortal y Dios. Y el que tiene esa llave es el pontífice. Entonces hay que hacer lo que el pontífice diga de acuerdo a sus encíclicas. También es todo parte del mismo problema. Control se llama eso. Lo vienen haciendo en Occidente desde hace 2000 años y con otras religiones desde hace 5700 y tanto, que fue en estos días el Año Nuevo.
La pregunta clave que hay que hacer es quién redactó las reglas. Y si tiramos del piolín, siempre son los sacerdotes, con la finalidad y la conveniencia de un momento dado de la historia. Esto es muy importante, porque uno diría, bueno, pero empezamos a hablar, yo empecé a hablar de una cosa y ahora se fueron un poco al diablo. No, porque en definitiva la casta sacerdotal, o los que manejan los sacerdocios, porque ¿qué es una casta sacerdotal en cualquier religión? Querés hablar con Dios, pero vos no lo podés hacer en forma directa. Quizás el budismo te está dando ese mensaje y otras religiones que ni siquiera pasan en la historia como religiones, sino como chamanismo o cualquier otra cosa, o filosofía. Sí. Y lo que les están diciendo las religiones monoteístas es, básicamente, ¿querés hablar con Dios? Como en las viejas películas que nos mostraban, ¿se acuerdan? Los paneles para conectar a la gente con la telefonía. Sí, ¿con quién quiere hablar? Quiero hablar con el número 2721. Un momentito, por favor. Y venían y enchufaban el enchufe con el audio para que usted pueda hablar con el número 5721. O sea, tiene que haber un intermediario que es el que hace las conexiones. Bueno, claramente el intermediario a menudo, si son hombres y mujeres excepcionales, en buena hora. Pero al transformarse en una casta o en una estructura de poder, se dan cuenta, perfecto, acá estamos nosotros, somos distintos, somos los elegidos por, ¿querés hablar con Dios? Un cachito, para un momentito, tenés que hablar conmigo y yo te voy a decir a qué número te voy a conectar o no, según la religión, según el momento, según lo que hayas hecho, tenés que decirme qué hiciste bien y qué hiciste malo. Y históricamente, si en una de esas poder dejar unos pesitos ahí en una bolsita verde, mejor todavía. Pero en realidad... Qué cosa cuando se mezcla religión y dinero, ¿no? Y a esto va la historia del dinero, casualmente, que es lo que hemos hablado junto a Carlos Luz. Exactamente. Y hemos hablado esto con Enrique unas cuantas veces y dejamos bien en claro que yo soy católico, nací católico, pero entiendo a Lutero, entiendo a los protestantes, aunque nunca suscribirían su religión sobreintelectualizada, porque en un momento dado la casta que vivía en Roma decían, bueno, hiciste un pecado, este pecado, uy, qué mal, ¿y cómo hago para levantarlo? Y tres Padres Nuestros, dos Ave María, y si podés dejar unos pesitos también va a ayudar, las famosas indulgencias que se vendían en los peores momentos de la Iglesia. ¿Por qué digo todo esto? Porque en definitiva la casta sacerdotal y sus servidores lo que necesita es la forma de controlar esta parte, el hemisferio izquierdo de todos los seres humanos, aquel que razona o trata de hacerlo, para que después el hemisferio derecho sienta, intuya, pero sin voluntad. La voluntad del hombre está básicamente ubicada acá, en el hemisferio izquierdo, con lo cual si logro, con datos bien elaborados, con una secuencia de palabras y renglones y propuestas y conceptos, convencer a alguien en definitiva que sí, por supuesto que Dios existe, pero hay un intermediario. Hay una casa telefónica para hacer las conexiones y lo convenzo de que esa casa telefónica la manejo yo y luego logro que la gente, que el grueso de la gente diga, bueno, lo acepto. ¿Aceptas la fe? Sí, padre. Acepto la fe. En definitiva, tengo un factor de control importante que no tengo que encadenar a nadie ni encerrar a nadie, sino meramente administrar este sistema y mantenerlo creíble. Y mantener a un sistema creíble requiere controlar el concepto de creer, de creencia de todos los seres humanos, a un nivel individual, desde luego. Pero hoy estamos en sociedades colectivas, entonces tengo que ver cómo esto lo manejo para que en la colectividad uno cree, 2 creen, 10 creen, 20 creen, pero a partir de determinado momento, si 1000 creen, 100.000 creen, 1.000.000 creen, eso se retroalimenta. Entonces, habiendo una retroalimentación, se puede empezar a elaborar, ver esquemas de control. Que eso se hizo intuitivamente quizás a lo largo de los siglos, en las distintas religiones, en el Islam, en el catolicismo, en el budismo también, en el hinduismo, desde luego que también, pero a partir de hoy existen las técnicas para hacerlo, perfeccionarlo, por así decirlo, lograr que sea un esquema no solamente efectivo, sino no visible, porque uno de los efectos de esta guerra psicológica, por eso llamamos este programa el ABC de la guerra psicológica, es que los esquemas de control se sientan, obtengan, logren ciertos efectos, porque la mente misma dice, en un caso tremendo, soy un culpable, soy tan culpable que solamente dejaré de ser culpable cuando el padre o el sacerdote me diga,
te he perdonado, quedas perdonado, mi hijo, lo cual está perfecto porque es un ordenador social, pero puede hacer que ciertos esquemas individuales o colectivos de una casta sacerdotal, digo, qué buena forma de controlar a la gente. Y ya esto superó lo que es una mera religión, sea la que sea. Pasó a ser un elemento de poder para operadores geopolíticos, que quizás dicen, si para hacer que la gente me crea tengo que hacerle cuenta que soy un sacerdote, ¿por qué no? Soy un sacerdote geopolítico, soy un presidente, soy un opinólogo, manejo la prensa. Como vemos en Estados Unidos, soy un padre protestante de determinada religión, de determinada creencia, lo cual está perfecto si cuando se limita y queda constreñido a la creencia, pero puedo utilizar eso, quizás sin darme cuenta, como un poder adicional para tener cierta influencia general sobre las personas. Por eso es muy importante tener presente, con esto redondeo, lo que es la función del cerebro izquierdo, la función del cerebro derecho. El izquierdo es más lógico, temporal, planificador y planificable, y el derecho, que ¿cuál es la diferencia? Bueno, es más holístico, es más creativo, pero cuidado, el derecho también tiene un acceso casi directo, por no decir directo, a las fuerzas básicas cósmicas, que son fuerzas colectivas. Yo puedo tener un montón de ideas mías, porque las elaboré de acá, y puede venir alguien que sabe muchísimo más que yo y decir, me estás totalmente equivocado por tal o tal cosa, y estará en mí modificarlas o morir en el intento. Pero la mente derecha no es solamente lo que le dice la mente derecha, es su conexión a través del corazón, estoy siendo poético, a lo que es la mente colectiva. Y la mente colectiva no es la mente de un tipo de 73 años, no, la mente colectiva tiene 2000, 20.000, 100.000 años, porque esa es la mente colectiva de la humanidad. ¿Qué tiene que ver esto con el interés nacional? ¿Qué tiene que ver esto con la geopolítica? Y bueno, imagínense a una directora del FMI, Kristalina Georgieva, diciéndole a todos los argentinos que tienen que someterse al dogma de las reglas del mercado. Estamos gobernados por sacerdotes y en este caso son sacerdotes negros, magos negros babilónicos. De todo esto vamos a hablar en mayor profundidad en la emisión del Interés Nacional de la semana que viene. Así que no se la pierdan. Adrián. Último comentario para esto, porque ¿qué es lo que logran? Uno puede estar dormido con los ojitos cerrados, pero puede estar dormido con los ojos abiertos, y eso se llama hipnotizado. Hay que buscar la forma de individual y colectivamente hipnotizar a la mayor cantidad de gente para que, creyéndose despiertos, están dormidos y aceptan mis sugerencias, mi modelo, mi forma de pensar. Yo le digo quién es el amigo, yo le digo quién es el enemigo, yo le digo cuál es el peligro al cual te tenés que enfrentar y a dónde te tenés que refugiar, y ni siquiera cerraste los ojos para que luego, cuando te venga el momento de accionar, te diga, y ahora tenés que hacer tal cosa. Por ejemplo, ir a la guerra y matar el que quieras, el enemigo que me hayan inventado. Esto tiene obviamente una obvia derivación militar. De eso vamos a hablar en el próximo programa, poniendo nombres y apellidos específicos y verificables. Bien, nosotros volvemos la semana que viene con el Interés Nacional. Muchas gracias por estar ahí.